Alejandro Magno nació en el 356 a.C., en Pella, la capital del reino de Macedonia. Hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia, desde joven mostró un gran interés por la filosofía y la guerra, influenciado por su tutor, Aristóteles, uno de los más grandes pensadores de la historia. Desde temprana edad, Alejandro demostró una brillantez excepcional. A los 16 años, cuando su padre estaba en campaña, dejó a Alejandro al mando de Macedonia. Fue entonces cuando sofocó una revuelta de una tribu llamada los Tracios, revelando su talento militar. Su primer gran victoria llegó a los 18 años, cuando luchó en la batalla de Queronea al lado de su padre. Fue allí donde derrotó a la famosa falange sagrada de Tebas, consolidando su reputación como un líder militar audaz y estratégico. Con la muerte de su padre, Filipo II, Alejandro heredó un reino lleno de desafíos y enemigos. Uno de sus primeros actos fue consolidar su poder, eliminando a sus rivales y ganándose la lealtad de los ejércitos de Macedonia, algo vital para asegurar su control. Una vez consolidado como rey, Alejandro fijó su mirada en el Imperio Persa, el enemigo más formidable del mundo conocido en ese tiempo. En el año 334 a.C., cruzó el estrecho del Helesponto con 35,000 soldados, dispuesto a enfrentarse a Darío III. Su primera gran batalla contra los persas ocurrió en el río Gránico. Aunque estaba en desventaja numérica, Alejandro usó su legendaria táctica de la falange macedonia para romper las líneas enemigas y ganar una de sus primeras grandes victorias. Tras esta victoria, Alejandro no perdió tiempo. Fue liberando las ciudades griegas bajo el control persa a medida que avanzaba. En cada victoria, su leyenda crecía, y más soldados se unían a sus filas, atraídos por sus victorias y su carisma. En el 333 a.C., Alejandro se enfrentó a Darío III en la famosa batalla de Isos. Aunque el ejército persa lo superaba en número, Alejandro nuevamente usó su táctica superior para derrotar a Darío, quien huyó del campo de batalla, dejando a su familia atrás. Después de Isos, Alejandro marchó hacia Egipto, que estaba bajo dominio persa. Los egipcios, cansados del gobierno persa, recibieron a Alejandro como un libertador. Fue coronado faraón en Menfis y fundó la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro cultural clave. Con Egipto bajo su control, Alejandro ya había logrado lo que pocos habían hecho antes, desafiar al imperio persa y triunfar. Pero sus ambiciones no se detendrían allí, pues deseaba conquistar todo el mundo conocido y expandir su dominio. La inteligencia militar de Alejandro era innegable, pero también era conocido por su cercanía con sus tropas. Compartía las penurias de sus soldados, ganándose su respeto y lealtad. Esta conexión fue clave en sus victorias, ya que los soldados lo seguirían hasta el fin del mundo. Sin embargo, sus conquistas no solo fueron militares. Alejandro también fue un promotor del intercambio cultural. A medida que avanzaba, impulsaba la fusión de las culturas griega, persa y egipcia, creando un legado cultural que sobreviviría mucho después de su muerte. Las conquistas de Alejandro no solo transformaron los mapas, sino también la forma en que el mundo antiguo veía el poder, la estrategia y el liderazgo. Sus victorias inspiraron a generaciones de estrategas militares y siguen siendo estudiadas hasta hoy. Pese a sus victorias, Alejandro no estaba libre de controversias. Su ambición desmedida y el trato a algunos de sus rivales generaron conflictos incluso dentro de sus propias filas. Sin embargo, nada de esto detendría su marcha hacia la gloria. Para Alejandro, cada victoria representaba un nuevo comienzo. Sus campañas en Asia se volverían aún más ambiciosas, mientras soñaba con alcanzar las fronteras del mundo conocido. Pero el destino de Alejandro estaba aún por escribirse en las arenas del Asia Central. A medida que Alejandro avanzaba, no solo conquistaba territorios, sino que también dejaba su huella en cada lugar. Fundó numerosas ciudades con su nombre, las Alejandrías, que se convirtieron en centros de comercio y cultura, reflejando su visión de un imperio unificado, diverso y global. Alejandro Magno no solo era un estratega militar excepcional, sino también un visionario que buscaba fusionar las culturas que conquistaba. Para ello, promovió los matrimonios entre sus soldados y mujeres persas, fortaleciendo la unión entre conquistadores y conquistados. Su mayor desafío militar llegó con la campaña en la India. Allí, se enfrentó al rey Poros en la famosa batalla del río Hidaspes. Los elefantes de guerra del ejército indio parecían invencibles, pero Alejandro demostró su habilidad táctica. Tras una feroz batalla, Alejandro logró vencer a Poros. Sin embargo, impresionado por la valentía de su enemigo, decidió tratarlo con respeto. No solo lo dejó vivir, sino que le otorgó aún más tierras como reconocimiento a su bravura. Aunque victorioso, el ejército de Alejandro comenzó a mostrar signos de fatiga. Tras años de combates y conquistas, sus soldados empezaron a resistirse a continuar. El desgaste físico y emocional era evidente en las tropas. La rebelión de sus hombres forzó a Alejandro a detener su expansión hacia el este. Aunque deseaba continuar conquistando, decidió regresar a Babilonia.
Fue un momento difícil para él, pues su ambición siempre fue ilimitada. El viaje de regreso resultó ser una odisea. El ejército tuvo que cruzar el implacable desierto de Gedrosia, donde las duras condiciones climáticas causaron la muerte de muchos de sus hombres. A pesar de las dificultades, Alejandro logró mantener la moral del ejército. Su liderazgo seguía siendo indiscutible, y a pesar de las pérdidas, regresaron a Babilonia, la capital de su imperio. En Babilonia, Alejandro comenzó a centrarse en consolidar su imperio. Fundó nuevas ciudades, promovió el intercambio cultural y continuó con sus ambiciones de seguir conquistando. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para realizar esos planes. En el año 323 a.C., Alejandro cayó gravemente enfermo en Babilonia. La naturaleza de su enfermedad sigue siendo un misterio, algunos creen que fue envenenado, mientras que otros sugieren que fue malaria o fiebre tifoidea. Mientras yacía en su lecho de muerte, Alejandro continuó dando órdenes a sus generales, con la esperanza de recuperarse y continuar sus campañas. Sin embargo, su estado empeoró rápidamente. Finalmente, el 10 de junio del 323 a.C., Alejandro Magno falleció a la temprana edad de 32 años. Su muerte marcó el final de una era y dejó a su vasto imperio sin un sucesor claro. Al ser preguntado sobre quién debería sucederle, Alejandro respondió enigmáticamente, al más fuerte. Esta declaración desató una serie de luchas internas entre sus generales, conocidos como los diádocos. Con su muerte, el imperio de Alejandro comenzó a fragmentarse. Sus generales se dividieron el territorio, lo que resultó en la creación de reinos independientes, como el reino seleucida en Asia y el reino ptolemaico en Egipto. Aunque su imperio no perduró como una entidad política unificada, el legado cultural de Alejandro sobrevivió. El helenismo, una mezcla de culturas griega y oriental, floreció en todo el Mediterráneo oriental. Las ciudades que fundó, especialmente Alejandría en Egipto, continuaron prosperando durante siglos. Alejandría se convirtió en un centro de conocimiento, hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría, símbolo del saber antiguo. Las tácticas militares de Alejandro fueron estudiadas por generaciones de líderes militares, desde Roma hasta Napoleón. Su legado, tanto en el campo de batalla como en la cultura, es uno de los más duraderos en la historia de la humanidad. El impacto cultural de Alejandro fue tan vasto como sus conquistas. A través de su imperio, el helenismo se extendió, promoviendo la mezcla de la cultura griega con las tradiciones locales en Asia, Persia y Egipto. El helenismo llevó el idioma griego, su filosofía, arte y ciencia a rincones del mundo que nunca antes habían sido influenciados por Grecia. Esta mezcla de culturas permitió una era de esplendor y avance intelectual. Las ciudades que Alejandro fundó, como Alejandría en Egipto, se convirtieron en epicentros de conocimiento y comercio. Alejandría, en particular, brilló como faro del mundo antiguo con su famosa biblioteca y su enorme faro. La biblioteca de Alejandría no solo almacenaba libros, sino que era un centro donde filósofos, científicos y matemáticos discutían y compartían ideas. Muchos de los avances científicos y filosóficos de la antigüedad nacieron en este lugar. La visión de Alejandro sobre la unificación de culturas también tuvo un profundo impacto en la política. En lugar de imponer una sola cultura, promovió la integración y el respeto por las tradiciones de los pueblos que conquistaba. Su idea de que los pueblos conquistados debían ser integrados y no subyugados fue revolucionaria para su tiempo. Esta política permitió que las culturas locales florecieran junto a la griega, creando una sociedad más rica y diversa. Aunque Alejandro murió joven y su imperio se fragmentó, su visión de un mundo unido bajo un solo dominio cultural perduró. Los efectos de la helenización se sintieron durante siglos, incluso después de la caída de su imperio. Durante la época romana, muchos generales y emperadores admiraban a Alejandro y aspiraban a replicar sus logros. Julio César, por ejemplo, lloró frente a la estatua de Alejandro, lamentando no haber hecho lo mismo a su edad. En el campo militar, las tácticas de Alejandro continuaron siendo estudiadas. El uso de la falange, su capacidad para adaptar estrategias según el enemigo, y su habilidad para motivar a las tropas lo hicieron legendario. Su personalidad carismática y su imagen como líder inspiraron a generaciones de reyes y generales. Alejandro no era solo un conquistador, era un líder que inspiraba lealtad y admiración entre sus hombres. La fascinación por Alejandro no terminó con la antigüedad. En la Edad Media y el Renacimiento, las leyendas sobre sus hazañas se mezclaron con mitos, transformándolo en una figura casi divina. Hoy en día, Alejandro sigue siendo una figura central en los estudios históricos. Sus campañas militares, su liderazgo y su visión de un imperio multicultural son temas que continúan inspirando y fascinando a historiadores y pensadores. Aunque su imperio no sobrevivió, la idea de un mundo unificado bajo un líder fuerte y carismático ha perdurado en la imaginación colectiva. Alejandro sigue siendo un símbolo de ambición y grandeza. Sus conquistas también facilitaron el intercambio cultural entre Oriente y Occidente.
Gracias a sus acciones, la cultura griega llegó a influir profundamente en el arte, la literatura, la arquitectura y la filosofía en tierras lejanas. El legado de Alejandro Magno va más allá de sus victorias militares. Es recordado como un visionario que intentó cambiar el mundo, unificando culturas y creando un nuevo orden. Su nombre resuena a través de los siglos como uno de los más grandes de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y conquistas de Alejandro Magno. No olvides suscribirte para descubrir más historias épicas y darle me gusta a este vídeo. Comparte con tus amigos para que también conozcan el legado del gran Alejandro.